This meeting is being recorded. Perfecto, empiezo. No, yo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de febrero del Seminario de Prácticas Mágicas, que en esta ocasión estaré yo, Cecilia López Ridaura, moderando, y me da muchísimo gusto presentar a Belén Almeida. Leeré una pequeña semblanza. Ella nos va a presentar una sección que se titula Brujería y Hechicería en la Inquisición Española de los siglos XVII y XVIII. Belén Almeida es profesora titular de lengua española en la Universidad de Alcalá, España. Ha trabajado como profesora de enseñanza secundaria, redactora del nuevo Diccionario Histórico del Español, publicado por la Fundación Rafael Lapesa y la Real Academia Española, y es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis doctoral sobre la general historia de Alfonso X el Sabio del siglo XIII, y su investigación se centra en la obra historiográfica de Alfonso X y en las prácticas de escritura manuscrita desde el siglo XVI al XIX, especialmente de escritores menos hábiles y de mujeres, y en la documentación inquisitorial. Entre sus trabajos se pueden destacar Mujeres que escriben y sistemas gráficos en el siglo XVI, acercamientos desde un corpus de cartas, del 2017, y No firmó porque dijo no saber, alfabetizados y analfabetos en documentos notariales de Codea de los siglos XVI y XVII, del 2019. O, en colaboración con Marina Serrano y Delfina Vázquez, el volumen sobre documentos inquisitoriales, Textos para la Historia del Español 12, del Archivo Histórico Nacional, Consejo de Inquisición, del 2018. Pues le damos la bienvenida a Belén, y pues, está a tu disposición. Pues muchísimas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos, a todas las que estáis escuchando. Es un gusto y un honor estar aquí dando esta charla, esta pequeña conferencia de viernes. Es un día estupendo para hacer una conferencia, porque nos vemos ya pues entre el trabajo y el placer, que es justamente lo que es la investigación, una mezcla de trabajo y placer, ¿no? Casi es nuestro hobby, digamos, un hobby obligatorio en la universidad, algo realmente perfecto, porque nos obligan a hacer lo que nos gusta en este preciso instante, ¿no? Voy a compartir pantalla porque he preparado una presentación y aquí está. Vale. Tengo una pequeña presentación que es esta. Bueno, quiero centrarme de una manera bastante práctica en algunos casos de mujeres que fueron, sobre todo mujeres, bueno, no, sobre todo mujeres, no, he cogido mujeres, porque al final la brujería y la hechicería son delitos, y cuando digo delitos me refiero, por supuesto, al término inquisitorial, que predominantemente se cometían por mujeres, y justamente los delitos de mujeres son los que me vienen algún tiempo interesando, y por eso son los que me voy a centrar. En los siglos XVII y XVIII, pues porque había que acotar. El siglo XVII todavía tenemos la Inquisición, digamos, un poco más tradicional, mientras que en el XVIII, pues evidentemente los delitos por los que se juzga a las personas cambian, y estamos empezando a vislumbrar el final de la Inquisición, como se conoció cuando se fundó, cuando se inauguró, ¿no? A finales del 15-16 y en parte el 17, pues una etapa de la Inquisición que en el 18 pues se ve acabar, a pesar de lo cual pues hay muchas continuidades. Entonces, bueno, esta imagen es una imagen muy especial porque en Pares, en el portal de archivos españoles, entre otras cosas, no solamente se conservan documentos, que se puede ver la imagen en parte y en parte no, sino también se conservan objetos, y esto lo encontré el otro día, casi por casualidad, encontré esta imagen, que son objetos raros conservados en el Archivo Histórico Nacional,
estos son unas cuerdas, pelo y clavos que eran parte de un hechizo, y he puesto simplemente aquí pues esa foto del envoltorio cerrado donde pone hechizos y que encierra un mechón de pelo, unos clavos y este amasijo de cuerdecitas, de cordeles. Estaban pues para hacer un hechizo. Ahora mismo, desde el grupo de investigación en el que me encuentro y más investigadores e investigadoras más, tenemos un proyecto en marcha que se llama Letradas, y donde también se enmarcan todos estos trabajos de investigación sobre textos escritos por, de, hacia, sobre mujeres, que al final también son textos en los que mujeres pues son denunciadas, firman, delatan, testifican, y son muy ricos los textos inquisitoriales que acusan a mujeres, para encontrar documentos también escritos, firmados o emitidos por mujeres. De ahí mi interés especialmente en estos procesos de fe. Cuando hablamos de los delitos de mujeres en los tribunales inquisitoriales en los siglos XVII y XVIII, hablamos de delitos, es decir, acusaciones de delitos muy diversas. Aquí estoy presentando una tabla de datos que ha sacado una estudiante de estudios hispánicos, está realizando su trabajo fin de grado, y ella ha sacado todas las causas por las que han sido acusadas las mujeres por la Inquisición en el siglo XVII. Se puede ver que efectivamente la hechicería es una gran fuente de delitos. Muchísimas mujeres son acusadas de delitos de hechicería. Hechicería, hechicera o hechizos son las palabras que se encuentran en 159 procesos de fe del siglo XVII, frente a pues otros delitos que son menos frecuentes. Sin embargo, si juntamos, como deberíamos quizá, hechicería con supersticiones, brujería, bruja, apelación al demonio, pactos con el demonio, y en parte algunas otras, pues nos vemos que realmente esta heterodoxia mágica es uno de los grandes orígenes de las acusaciones contra mujeres en el siglo XVII y también en el XVI y en el XVIII. Otra cosa que también es frecuente es en las acusaciones pues, por ser judaizante o por ser morisca, que se puede ver judaizante. Hay muchísimas, hay 205, es el delito, digamos, llamémoslo así, más frecuente en las acusaciones inquisitoriales del siglo XVII contra mujeres. Morisca también es frecuente, y luego cosas muy variadas, desde la bigamia, por ejemplo, hasta la blasfemia, ilusa e iludente, pues normalmente mujeres que decían que se les aparecía un santo, la Virgen, todo tipo de cosas. A veces es verdad que el corte entre unos delitos y otros no es tan claro como pudiera parecer, pero en resumen se ve cómo es muy importante la acusación de hechicería, brujería, y también se ve cómo es mucho más frecuente la acusación de hechicería que la acusación de brujería. Hay veces que se dice, bueno, se ha dicho, por supuesto, que hay una diferenciación entre hechicería y brujería. Es cierto que la acusación de brujería se ha dejado para muy pocos de los procesos inquisitoriales que aparecen, y vamos a ver una selección a lo largo de las próximas minutos, de las próximas diapositivas, de algunos casos relevantes o representativos de esas acusaciones de delitos a mujeres en los siglos XVII, pero también XVIII. Aquí se ve cómo en el siglo XVII, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, y todavía con datos de Victoria Croupiart, tenemos que en las acusaciones a hechiceras o por hechicería era muy frecuente, era muy frecuente, vamos a decirlo de otra manera, ¿vale? Aunque la diversidad étnica en la España de los siglos XVII y XVIII no era grande, no era en absoluto comparable con la de América, por ejemplo. Sin embargo, sí se aprecia que cuando se dan datos sobre la etnia, es frecuente que la acusación que se hace a estas mujeres sea la de brujería, es decir, están relacionadas las escasas menciones a una etnia diferente
y las acusaciones de hechicería. Por ejemplo, en gitana encontramos, como gitanas, encontramos 6 mujeres acusadas, de las cuales 5 son acusadas de hechicería y una de proposiciones, es decir, pues afirmaciones contrarias a la fe. Con el elemento esclava, que normalmente son pues, esclavas de Berbería, de zonas musulmanas, tenemos 3 mujeres que son esclavas, 2 son acusadas por ser moriscas, es decir, por ser musulmanas, por practicar la fe musulmana después de haberse convertido, y una es acusada por hechicería, mientras que de las mujeres llamadas mulata hay 2 acusadas de hechicería y una de palabras escandalosas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que incluso cuando digamos, en el título o en los datos iniciales del proceso no se destaca que alguien sea de otra etnia, es posible que dentro del proceso haya elementos que nos hagan pensar que sí hay un elemento étnico en la descripción de esa mujer. Por ejemplo, Soraya Pérez Santiago, que es una estudiante que ha realizado su trabajo fin de grado sobre un proceso de fe a una mujer, Isabel Bautista, condenada por hechicería, pues ella se fija en su trabajo en las descripciones que los testigos hacen de esta mujer, de Isabel Bautista, y dicen una mujer alta, baja, la cara manchada, que bueno, tampoco se sabe qué es, lógicamente. Una chica muy joven, una adolescente, dice una vieja alta, amulatado el rostro y con unas manchas, es decir, tenía algunas manchas en la piel, pero también se destaca un rostro oscuro, amulatado el rostro. Otra testigo, María Íñiga, dice una mujer alta, manchada el rostro, amulatada. El fiscal, citando a esta testigo, dice que es una mujer alta, morena. Y luego otro testigo, Luis de Sá, la llama directamente mulata. Es decir, es verdad que una etnia diferente de la etnia pues, mayoritaria, digamos, o tenida por mayoritaria, era frecuente en las mujeres acusadas de hechicería y estas mujeres normalmente era el delito del que más frecuentemente eran acusadas. Bueno, ya sabemos que, bueno, esto es simplemente uno de los muchos ejemplos en los que encontramos a la Inquisición en el siglo XVII, pues acusando a gente de las cosas más variadas. Por ejemplo, esta blasfemia heretical es simplemente por decir que Dios había dejado mal dispuesto el mundo, pues solo los ricos podían vivir en él y los pobres no eran oídos ni amparados. Esto lo dijo un hombre. O, por ejemplo, esto es una señora que en el siglo XVII pues, es acusada de lo más usual, que es ser judía. Y entonces ella misma escribe un documento en el que declara que tiene muchos enemigos y que no deberían dejarles testificar en su contra, ya que ella no conocía la identidad de los testigos que la atacaban, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que estamos hablando de solamente una parte de las acusaciones de la Inquisición. Acusaba a muy diversas personas, a esta persona de judía, por ejemplo, o esta doña Cicelia o Cecilia Enríquez, por ejemplo, que en este documento terrible está sufriendo tortura, están dando la primera vuelta. Entonces, con esto lo que quiero recordar es cómo también la Inquisición tenía diferentes maneras de proceder con la brujería, como veremos, y como, bueno, en buena parte o casi todo el mundo que me esté oyendo lo sabrá, diferentes maneras de proceder con la hechicería y con otros delitos que perseguía, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos ahora en unas prácticas mágicas que son echar las habas, que aparecen muchísimo en estos procesos inquisitoriales y que también los vemos, parece que eran casi tópicos en las prácticas mágicas, y sin embargo está claro que aparecían también en la cultura popular y fuera de un ámbito puramente mágico. Entonces, por ejemplo, tenemos las cartas de una noble, una hija de unos marqueses, que está embarazada y dice a su madre que los criados o la gente de la familia echan las habas para saber si sale niño o niña. Es decir, echar las habas era una cosa que se hacía normalmente. Entonces dice, más ya han hecho ya la cuenta, que yo les digo, si echan las habas y sale niña, qué bueno, cuando ni aún la que tengo quieren. Dice,
¿para qué sale una niña con las habas y ni siquiera? Porque claro, las niñas no eran preferidas, eran mucho menos preferidas que los niños. En autoridades, sin embargo, queda claro que echar las habas, tenía que ver únicamente con hechiceros, frase con que se explica algún hechicero se aparta a hacer sus conjuros, hechizos o sortilegios. Y también igual cuando se invita en el sermón de Semana Santa a delatar a quienes se sepa que realizan prácticas heterodoxas como no comer liebre ni conejo, querer bien al útero, adivinar en caldero de agua, lavarse las manos para comer o echar las habas. Eran como prácticas sospechosas, ¿no? Y echar las habas era una práctica sospechosa a pesar de que, según lo que nos dice el primer texto, pues parece que también era una práctica frecuente entre la gente, pues por ejemplo, para adivinar el sexo de un niño que iba a nacer. Echar las habas también lo hace Isabel Bautista, esta mujer mulata, según los testigos, o amulatada, que estudia Soraya Pérez Santiago en su trabajo fin de grado del año pasado, y ella, Soraya me refiero, ha estudiado tanto en el conjuro que hace Isabel Bautista como en otros conjuros muy similares que se encuentran en otros procesos de fe por brujería y hechicería, el significado de los elementos con los que también se echan las habas. Se echan las habas y se echa un pedacito de paño azul, de paño rojo, de carbón, se mezclan un montón de objetos y tal como caen, pues depende su significado de ellos. Pues el paño azul significa celos, sabemos que el azul desde siempre significa celos, el paño rojo alegría o sangre, el carbón noche, la moneda dinero, el pan sustento, la sal gusto, la lumbre pesadumbre, que por cierto parece evidente que se trata de pues esa rima, ¿no? esa consonante que hace que alumbre signifique pesadumbre, etcétera. La verdad es que es muy interesante cómo efectivamente muchos de estos elementos que son oraciones o cancioncillas o rimas se repiten en muchas hechiceras, digamos, pero con pequeños cambios, algunos de los cuales veremos luego que son muy curiosos. Bueno, sabemos que la Inquisición, ante las prácticas mágicas, pues se comportó con cierto relax, igual que ante, por ejemplo, la heterodoxia judaizante, criptojudía, moriscos, etcétera. Fue muy severa la Inquisición, de eso no cabe ninguna duda, incluso ante alumbrados, alumbradismo, luteranismo. En cambio, las prácticas mágicas, pues a la Inquisición no es que le dieran más igual, sino que sobre todo no se los creía. Entonces aquí tenemos una cita de una estudiosa que comenta, Constanza Caballero, que dice: en España desde un principio los inquisidores convocan a descreer del carácter milagroso o demoníaco de los asuntos extraordinarios y hacen hincapié en una justicia que debe discernir correctamente más que castigar duramente. Efectivamente. Los castigos, como también dice Lea en su libro clásico sobre la Inquisición, dice que los castigos fueron a menudo de una lenidad difícil de comprender. Pero los castigos a las brujas, a las hechiceras, por supuesto, no a las personas, mujeres u hombres, acusados de otros delitos. ¿Por qué es difícil de comprender la lenidad? Pues en el fondo no es difícil de comprender, sino que, como dice Caballero, es que la Inquisición intenta discernir. Esto es pacto con el demonio, vamos a castigar. Esto es un engaño para que los crédulos le paguen unos dineritos a esta señora, pues vamos a castigarla, pero como una ladrona, no como una heterodoxa. Entonces, según esto, y como resumen, en el caso de las prácticas mágicas, la observación de los testigos, inmediata, pero teñida por miedos, expectativas e ideas previas, se ve en los procesos de fe, se ve los testigos nerviosos, irritados, sorprendidos, horrorizados, llenos de emoción, ¿no? Es inmediata, ellos han visto eso,
pero han creído ver unas cosas, han tenido miedo, han visto si se cumplían o no se cumplían sus expectativas, han sentido rabia, han sentido diferentes cosas. En cambio, la visión de los calificadores, del procurador, de todo el aparato inquisitorial, es una visión súper especializada que evalúa los hechos narrados de una manera, claro, mucho más fría, según unos parámetros muy, muy específicos. A mí me da igual si usted ha sentido miedo, lo importante es qué ha pasado, qué ha hecho, cuánto dinero se ha perdido, qué daño ha habido o qué elementos parareligiosos, por ejemplo, se han utilizado. Era mejor que se inventasen una salmodia, digamos, estas brujas o hechiceras, que cogiesen un trozo de oraciones cristianas. Era mejor que hiciesen sus prácticas con habas o piedrecitas que robasen, por ejemplo, pedacitos de hostia o agua bendita de las iglesias. Eso para la Inquisición era muy, muy relevante, por supuesto, mucho más que para los testigos. Vamos a presentar ahora, que yo creo que puede resultar interesante, algunos casos bastante, no sé si paradigmáticos o diferentes, sí, de quiénes eran estas hechiceras que fueron acusadas en los siglos XVII y XVIII. Aquí se ve un texto muy bonito, es una denuncia, manuscrita de una mujer que empieza, bueno, en el documento que se ve, pues se ve que hay dos letras, una muy experta, que es más oscura, que está como encuadrando la otra, y la otra, que es más inexperta, es de una mujer, y empieza: anoche llegó aquí una mujer asturiana y llaman la lobera porque por arte de hechicería llama a los demonios en figura de lobos. Es el inicio de un proceso de fe muy pequeño pero muy bonito, en el que justamente se acusa a esta mujer asturiana, una mujer pues muy pobre, con muy poco, probablemente muy poco inteligente, con problemas incluso mentales. Entonces esta mujer va por los rebaños y dice: llama a los demonios en figuras de lobos y los envía a las cabañas para que se coman el ganado de quien no le ha dado gusto en lo que ha pedido, con que trae toda la tierra alborotada y con temor de sus amenazas. Esta señora que hace la denuncia es precisamente dueña de rebaños, y cuando sus pastores le dicen que está esa mujer aquí, ella la llama a su casa y la encierra en una habitación, y lo siguiente que hace es enviar una denuncia a la Inquisición, porque claro, no puede consentir que con estos engaños pues le den de comer, le den dinero sus pastores y se pierdan, por tanto, pues parte de sus bienes, ¿no? Entonces, es la lobera, es un texto muy bonito sobre el que ha escrito, por ejemplo, José Manuel Pedrosa, y muy interesante. Luego hay también brujas o hechiceras mucho más parecidas a brujas tradicionales, como por ejemplo Casilda de la Puente, que tiene un proceso de fe en el que hace todo lo que se espera de una bruja. Y está claro que lo hace pues con varios intereses. Parece uno de ellos es pues que le den dinero, y otro que la gente del pueblo le tenga miedo. Vemos que estamos ya muy avanzados del siglo XVIII, y todo lo que se le acusa, sin embargo, es típico, pues como si estuviéramos en el siglo XVI. Parece que las nuevas ideas ilustradas no han llegado por los pueblos, ¿no? Entonces se le acusa de entrar en una casa cerrada con llave por la ventana, amenazar a una mujer, amenazar con dar bocados y pellizcos a una niña. La niña se pone enferma y se muere, sin que la acusada se acerque nunca a ella. Pero claro, dicen, pues habrá podido acercar porque es una bruja. Amenaza a una parida porque no le deja que la mame. Dice a una parida: quiero mamarte. O sea, son cosas muy típicas de brujas que se encuentran muy rara vez en los procesos de fe. Sin embargo, en este caso sí, porque precisamente se le acusa de bruja. Mata a un niño en una casa cerrada, es un niño que echa sangre por la boca, está lleno de cardenales. Bueno, promete a una niña, a una chica, que la haría tan pulida, es decir, tan pequeña, que cogiera por el ojo de una aguja. Su marido declara que se va de casa por la noche, en fin, todo. La llaman bruja y rebruja.
se burla de la religión. Dice a una enferma, por ejemplo, parece que te han puesto cascabeles, y lo que se refiere a ella que le han puesto cascabeles eran unas reliquias sagradas, obviamente, que la enferma tenía puestas en el cuello. Es decir, uno de los muy pocos, no muy pocos, pero pocos casos en los que se ve una bruja tradicional haciendo cosas de bruja, ¿no? Y es acusada por ello. Y por supuesto el pueblo la está realmente aterrorizado y tiene muchísimos testigos que declaran que la han visto pues salir de noche, que la casa estaba cerrada, que la niña muerta tenía cardenales, todo muy dramático, la verdad. Lo mismo sucede en el fondo con María de Lares, una bruja también acusada de brujería de unas décadas antes, pero también del siglo XVIII, que dice, por ejemplo, se la juró poniéndose el dedo en la nariz, amenaza a sus vecinas, sus vecinos, y ellos la tienen miedo de un ambiente que la rodea, por lo menos según se ve por las testificaciones, de miedo ante la acusada, que ella alimenta ese miedo, ¿no? Diciendo a la declarante que se la había de pagar y que mientras viviera tendría reliquias de su mano, todo lo cual fue en ocasión que la declarante se hallaba preñada. Claro, una mujer embarazada que ya está, ya me ha echado el mal de ojo, ya me ha deseado el mal, se la había de pagar. Esa amenaza, y se declara que luego de cómo se la juró, sintió que la criatura se hizo un nudo en el vientre, subiéndose al ombligo, y le parece a la declarante que no pasó cuarto de hora en echar la criatura de vientre, con los ojos llenos de sangre, de la que por ellos echaba, y también la echaba por los oídos, la boca, narices y por el estantino, pero que llegó a bautizarse, luego murió. Entonces, se puede ver cómo en esta declaración tan dramática de una testigo que pierde a su criatura por la maldición, ¿no? Por esa, de cómo se la juró, me la vas a pagar, ¿no? Me la vas a pagar, cuarto de hora después, la declarante pues sufre un aborto por la acción de esta bruja que simplemente le ha dicho eso, y de ahí se infiere que esa bruja tiene poder, ¿no? Sin embargo, es más frecuente que encontremos a brujas, o mejor dicho, aquí en este caso hechicera o acusadas de curaciones supersticiosas, como por ejemplo Ana Escaler, que en Cataluña en 1735 es acusada de esta manera por un hombre que ha ido a ella a que ella le cure. Dijo, para descargo de su conciencia y cumplir con el precepto de su confesor, como la dicha Ana Escaler en los últimos del año pasado, de 734, no se acuerda del día ni mes, padeciendo mal de ojos, el denunciante fue a la dicha Ana para que le aplicara algún remedio, habiendo entendido que la dicha curaba, que para curarle desantiguó los ojos haciendo algunas cruces y diciendo estas palabras: Jesús es nacido, Jesús es muerto, Jesús es resucitado. Ya se ve que tampoco es que sea. Y no se acuerda de otras palabras que dijo cuando las antiguaba, y que le previno que esto lo había de hacer a sol subiendo y a sol bajando, y que no pareciéndole al denunciante bueno dicho modo de curar, no volvió más. Esta curación supersticiosa es suficiente para que el declarante decida ir a la Inquisición a denunciar a esta mujer. Y luego, pues, efectivamente se demuestra que ha hecho justamente eso, y sin embargo esto para la Inquisición, pues lógicamente es delito, porque pues se ha arrogado el derecho de curar mediante una letanía, una salmodia con elementos religiosos. No es infrecuente, como hemos visto antes, que entre las acusadas por hechicería estén mujeres gitanas, como es el caso aquí de Beatriz Montoya, que en 1731 pues, tiene esta oración rimada que es bastante frecuente en otras hechiceras. Ni tú me ves, ni yo te veo, la sangre te bebo, el corazón te arrebato, con 3 cabellos de nuestro Señor Jesucristo y 3 de la Virgen te encorto y te ato, que vengas tan humilde y arraserado como la suela de mi zapato. Son hechizos de amor, ¿no? Pero luego dice la denunciante o la testigo que no experimentó el efecto que ofrecía el arreo. Sí se ve muchas veces que efectivamente los testigos, una de las cosas que más las llevan a denunciar en el fondo es que no tienen éxito todos los hechizos que han encargado. Ya se encargan hechizos
para que vuelva su padre, para que se muera alguien, para que vuelva su marido, para encontrar un bien. Y sin embargo, pues cuando no tienen éxito estos hechizos, justamente eso las mueve a anunciar. En el fondo podríamos decir que paradójicamente, porque entonces se habría demostrado que probablemente estas mujeres no tienen ningún contacto con poderes sobrenaturales, ¿no? También le dijo, la reo, dice la testigo, que la reo también le dijo que si quería, quitaría la vida a todos los enemigos del denunciante sin que nadie lo entendiese. Bueno, ya se ve que es una típica mujer que está intentando ganarse la vida con pequeños encargos de hechizos que ofrece a la gente, hechizos de amor, hechizos de encontrar cosas o hechizos de matar. Un caso muy diferente es el de Isabel Sala, algo realmente curioso. Es una mujer que es una doña, es decir, es viuda de un capitán del ejército, vive en Baleares y es una mujer que probablemente, bueno, no probablemente, parece que era alcohólica, la conocían como la capitana borracha y entonces, pues a esta mujer le gustaba adivinar. Tenía una baraja de cartas con mujeres y hombres desnudos al parecer y bueno, le gustaba echarlas y veía cosas ahí y entonces cita el proceso de fe, dice, hablando un día del correo, el correo, es decir, pues el correo desde Barcelona o desde la península, que está en Baleares, las islas, dijo no llegaría en la semana que estaba, sino en la siguiente, y que traería un hombre muerto y lloraría la declarante, lo que así sucedió. Esos anuncios bastante crípticos que cuando se cumplen pues dan mucho admiración a quien oye y mucha satisfacción a Isabel Sala. Cuando manda una criada algún recado, porque tiene criadas, a su regreso la solía decir que había hablado con algún sujeto, expresándole por su nombre y acertaba siempre. Pues claro, esta mujer se crece cuando ve que la gente cree que tiene poderes. Fascinada, una de sus oyentes comentaba: usted es bruja o tiene espíritu de profecía, o santa o gitana. Ya se puede ver la relación de las gitanas con esta adivinación. Y ella se reía. ¿Por qué hacía esto Isabel Sala? Nos preguntamos, que era una señora que no necesitaba pues, dinero, ya no pedía dinero. Entonces parece que lo hacía pues porque le gustaba que la gente le atendiese, estuviera pendiente de ella, sorprenderla, que la mirasen, etcétera, etcétera. Una señora muy curiosa y que siguió durante muchos años a pesar de que la Inquisición y otras autoridades le decían que dejase de hacer lo que estaba haciendo, pues parece que no era capaz porque le gustaba mucho pues adivinar, en fin, le gustaba llamar la atención, la verdad, y eso se ve bastante claro en su proceso. Una persona a la que también acude a la Inquisición con ánimo de recibir atención es María Teresa García, que en 1744 protagoniza uno de los procesos más raros que yo he visto, porque es un proceso de autoacusación, autodelación, en el que María Teresa García se acusa absolutamente de todo, desde pacto con el demonio, hace todo. Esta mujer es como si se hubiera leído un tratado sobre brujas. Ella muerde a los niños, les da pellizcos, entra por las ventanas por la noche, hace absolutamente de todo. Por supuesto, firma, ahora lo vamos a ver, un contrato, vende su alma al diablo, hace un contrato con el demonio, lo vamos a ver. Luego también se acusa de musulmana, se acusa de judía, se acusa absolutamente de todo. Es algo sorprendente. Y la Inquisición ahí se ve muy bien cómo no la cree. En parte debía ser poco creíble, porque claro, tantas acusaciones y cada día que la interrogaban tenía más acusaciones. Y de hecho, la Inquisición pues pregunta, por ejemplo, ella dice, pues yo azoté a un Cristo y lloró sangre. Entonces dicen, ¿en qué iglesia? Pues ya lo dice, ¿había alguien allí? No había nadie. Entonces, pues, por ejemplo, cuando ella dice que robó el cepillo de una iglesia, todo el dinero que se había dado a la iglesia, mandan cartas a esa iglesia y les dicen, ¿os han robado en algún momento en los últimos años el cepillo, el dinero que había en la iglesia? Y dicen, no. Entonces empiezan a creer la fe en esta mujer, pero ella está pues varios meses intentando en cada interrogatorio, pues se acusa de más cosas por puras ganas de llamar la atención. Probablemente tenía un problema mental. Entonces ella cuenta de sí misma en la declaración
sobre el momento en el que ella firma el contrato con el diablo, al instante sacó de un bolsillo tintero y papel, lo hizo el diablo, saca de un bolsillo tintero y papel y dijo a la denunciante que para escribir dicho papel era necesario fuese con sangre de las venas de la denunciante, a que se conformó la denunciante. Y el demonio, poniéndola la mano en el corazón y apretándole, sintió dolor bien grande en él, y al instante vio la denunciante que el demonio tenía en la mano una porción de sangre como la que cabía en un cascarón de huevo, y la echó en el tintero, con la que escribió una cédula con 2 renglones que entregó a la denunciante, y escribió otra cédula más grande con que se quedó el demonio. Esta denunciante no sabe leer, es decir, no sabe muy bien qué es lo que ha firmado en ese contrato con el demonio, en el que ella recibe una parte y él otra, pero se comporta, bueno, no se comporta, sino declara que se ha comportado como si tuviese esos poderes del demonio, que vuela, en fin, es un caso muy curioso, la verdad. Vamos a seguir mirando casos más habituales de hechicería pues por dinero, normalmente, como esta Isabel Bautista de la que hablábamos antes, que probablemente era mulata, como la llaman, al siglo XVII, y se ve pues el conjuro de las habas. Sacó una bolsita colorada con unas habas y las echó, entre ellas un poco de paño azul, alumbre, poco de carbón, medio real, otro pedazo de grana, lo que veíamos antes, su significado. Entonces tiene esa pequeña oración: hijitas mías, decid la verdad, y luego las soltaba y en cayendo las habas las decía rociadas con el rocío del cielo. Hablando entre dientes, que no se le entendía lo que decía, volvió a decir: vosotras decís la verdad, que la decís más que el Evangelio. Y a la dicha mujer le dijo, señalando unas habas: este es tu padre, esta eres tú y esta es tu madre. Ya viene por el camino, muy presto le verás. Que es porque esta mujer había preguntado cuándo iba a venir su padre, ¿no? Muy curioso es que esta Isabel Bautista, que acabamos de ver haciendo un conjuro muy general que vemos en muchísimos más procesos de fe, sin embargo, en un momento dado, aparte de echar las habas con ese conjuro, hace una oración diferente que dice: diablo mayor del peso del rey. Y ahora lo que quiero decir con esto es que el otro conjuro era muy diferente, era muy parecido a otros conjuros, pero este en cambio es un conjuro propio de Toledo, que es donde ella hace ese conjuro, y por eso cita lugares de Toledo: el peso del rey, el zocodover, el ayuntamiento, Santo Tomé, el arrabal. Es decir, muy curioso. Diablo mayor del peso del rey, diablo de zocodover, diablo del ayuntamiento, diablo de Santo Tomé, diablo del arrabal. Ni os lo doy, ni os lo quito, hasta que me otorguéis esto que os pido. Tráeme a fulano o a zutano. Se ve cómo las brujas, las hechiceras, van adaptando su repertorio a las necesidades comunicativas de cada momento. Esta Isabel Bautista es muy interesante su proceso, porque en él, bueno, en general es muy interesante, pero en él además se encuentra este documento tan bonito, que es un documento que Isabel Bautista, que no debía saber escribir, encarga que le escriban a una mujer que estaba en la cárcel con su marido. Visitaba a su marido en la cárcel. Entonces esta señora sabía escribir y ella le pide: escríbeme una carta. Entonces escribe esta carta, que es una letra de mujer, pero no de Isabel Bautista, sino de otra. Isabel Bautista la dicta. Y mirad qué bonito y qué como que inmediato, ¿no? Para ser una persona tan cristiana y tan buena, le escribe a un inquisidor: muy mal lo hizo conmigo, no dando yo ocasión, habiéndome traído a una cárcel. Estas son las limosnas que vuestra merced procuró para mí. No le dolió el corazón, viendo en cueros y llena de piojos y comida de ellos, etcétera, etcétera. Luego le pasa a decirle que por favor le haga el bien que le ha prometido. Me parece un documento emocionante y que sabemos que no lo escribió, porque claro, luego dentro de otro documento inquisitorial dice: hemos pillado este anónimo escrito, pues, y le preguntan a ella, a Isabel Bautista: ¿esto lo ha escrito usted? Dice: no, ella no, lo he mandado a escribir a esta señora, tal. ¿Y por qué lo ha escrito? ¿Para qué lo ha escrito ella? Bueno, pues porque él me habló, me dijo que me iba a tratar mejor y luego no. En fin, muy interesante y bonito y muy sentido también, ¿no? Este
anónimo, digamos, que ya se ve de quién es, porque ella misma dice que no, soy yo, estoy aquí comida de piojos, etcétera, en cueros. Tenemos aquí otro proceso también muy tardío de la segunda mitad del siglo XVIII, que es del Martinico. El Martinico, pues ya se sabe que aparece en muchos sitios y en este caso aparece en un palacio cercano a Madrid que todavía se dice que hoy en día se dice que está encantado, que tiene duendes, y efectivamente aquí hay un duende que se llama el Martinico. Entonces esta María Medel es una criada, una criadita, una chica muy jovencita, que es de un pueblo, y en el pueblo ha visto al Martinico, este duende. Entonces ella se lo está contando a su señora, que es quien la lleva a la Inquisición, su señora, la señora en cuya casa sirve. Preguntándola a la declarante, es decir, la señora, a la dicha María Medel si le querría ver al Martinico, la respondió: hijo de mi corazón, así le viera yo y le daría un abrazo y un beso. El tema del Martinico con las muchachas tiene algo un poco de flirteo, ¿no? Que también la dijo que otras veces bajaba Martinico por la escalera en forma de culebrón y que le decían, las chicas que iban al palacio abandonado, cerrado, y que le decían que se apartase, que en aquella forma les daba miedo, y que se subía y volvía a parecérselas de fraile capuchino como antes. Y entonces le decían que así lo querían, o sea, le abrazan, le besan, le dicen que le quieren, que un día de estos en que concurrieron a lo referido, es decir, van estas chicas del pueblo, van al palacio abandonado y una de las concurrentes, que era una pobrecita, llevaba un jubón muy roto y le dijeron al Martinico, al duende: mira esta pobre, qué jubón tan roto, que él dijo se le diesen y que habiéndose subido con él arriba, es decir, a la parte de arriba del palacio, sin que ellas viesen lo que hizo, le bajó muy compuesto, bien remendado, de modo que un sastre no lo podía haber hecho mejor, y que esto lo ejecutó prontamente. Bueno, pues estas narraciones, estos cuentecillos, pues le valen a la buena de María Medel, esta criadita, pues que la llevan a la Inquisición por pues hacer estas cosas contra la heterodoxia católica, tener relación con duendes. Perdón, veo que he puesto 2 veces esta diapositiva, lo siento. Bueno, y ahora ya quiero ir cerrando un poco. Claro, cuando vemos todas estas brujas, todas estas mujeres, ya sé que no lo tengo que decir aquí, pero siempre me sigue sorprendiendo, porque quiero decir, porque aquí el auditorio lo sabe, siempre me sigue sorprendiendo la ignorancia que tiene la sociedad acerca tanto de las brujas, por supuesto, como de las mujeres en general. Muchas veces vemos a personas que creen que las brujas son mujeres muy diferentes del resto de mujeres. O sea, por bien o por mal, ¿no? Por bien o por mal. Pero claro, también es una sociedad que considera, esto es una cita de un historiador aficionado, pero historiador al fin, que dice que una señora de la que no sabemos absolutamente nada y que era de la Guadalajara medieval, la llama Callada Dama de la Guadalajara medieval. Y yo digo, pero vamos a ver, primero era una judía, que puede ser una dama, cuidado, pero... Y luego, muy importante, ¿cómo que era callada? ¿A qué te refieres con callada? ¿Sabemos que las mujeres de la Edad Media eran calladas? ¿No hablarían exactamente igual que los hombres? O, por ejemplo, siempre con el pasado tenemos esa idea de que las mujeres igual que se han liberado de muchas cosas desde los años 50, 60, 70 del siglo XX, da la impresión de que pensamos que las mujeres del siglo XIX no podían dar un paso fuera de su casa, o que las mujeres del siglo XIII no eran capaces de hacer nada por sí solas. Entonces, también es una cita que he leído recientemente en un artículo de periódico. Imaginamos que por las condiciones sociales que había por aquel entonces sería un escándalo vender mantecados hechos por una misma en 1870. Hombre, pues no. Cuando hablamos siempre de mujeres adelantadas a su tiempo, que a veces nos referimos a las brujas, pero también nos podemos referir a Jane Austen, por ejemplo, o a Teresa de Jesús, o a María Montessori. ¿Qué es ser una mujer adelantada de su tiempo? No será ser una mujer normal y corriente, como todas las mujeres estupendas, como las brujas, por supuesto, también, que simplemente se encuentran en su época y en esa época toman decisiones, las decisiones que pueden, pues por su origen, por el dinero que tienen, por la familia que tienen, por sus capacidades, y que al final, pues
actúan exactamente igual que los hombres, dentro de sus posibilidades, tanto sociales como personales, de carácter, etc. Y nada, eso es lo que quería decir. No sé si ha resultado interesante. Efectivamente, como decía Cecilia al principio, editamos hace años un volumen de textos del Consejo de Inquisición, en el que se encuentran algunas sentencias, ¿no?, algunos procesos o partes de procesos a brujas y hechiceras. Y también tenemos una serie que se llama Hechiceras dieciochescas, donde sacamos muchas hechiceras del siglo XVIII, porque nos llamó la atención cuando empezamos cómo las hechiceras del siglo XVIII al final se parecían mucho a las hechiceras del siglo XVII, en el sentido de que no parece haber un corte temporal. Honestamente nos habíamos pensado que ya en el siglo XVIII habría cambiado un poco, pues quizá la vida en los pueblos, de manera bastante naif, por lo que luego descubrimos. Y nada, y luego también tenemos un corpus de textos donde hay decenas de documentos inquisitoriales, que es CODEA, que se puede consultar de manera, bueno, abierta, por supuesto gratuita, pero en abierto. En ese enlace que hay se puede ver. Y nada más. Pues muchas gracias, Belén. Interesantísima presentación. Pues no sé si quieren hacer alguna pregunta. Pueden escribírmela en el chat o levantar la mano directamente. Bueno, mientras, si no, yo tengo varios comentarios. En lo que se animan, de las cosas que tomé notas. Justo al principio, la imagen que mostrabas de este como paquetito con cabellos y cuerdas y todo, pues es súper interesante. Yo sí también conozco casos en la Inquisición de los archivos inquisitoriales que están acá en la ciudad de Morelia, que tienen también tiene una de las muñequitas que usaba una de las acusadas. Viene la muñequita completa donde ahí dice que le ponía pues agujas y etcétera. Es decir, sí era bastante común que se integraran al expediente los objetos. Lo que pasa es que eso sí se pierden con el tiempo. Pero a veces, aunque no encontremos el objeto, vemos la mención de aquí se adjunta alguna cosa y con mucha frecuencia se pierden o se separan del expediente, Claro. pero pues cuando lo podemos ver ahí mismo, pues es súper interesante. ¿Y ese objeto se puede ver o está nada más fotografiado este paquetito? Supongo que se puede ver, pero vamos, está fotografiado, lo he consultado online. Me decía una compañera el otro día del grupo que en Cuenca, en el archivo donde se conservan muchos documentos inquisitoriales, pero ha habido menos visitantes, me dice, yo he visto uñas, he visto todo tipo de cosas, y es realmente asqueroso. Pero Sí. bueno, sí, sí. A mí también me platicaron eso de la Inquisición de Cuenca, que tiene esas cosas. La ventaja del archivo de aquí, de Morelia, es que sí podemos ver el objeto y tocarlo y todo, pues, o sea, ahí está. Yo espero que no se pierda nunca, Hombre, pero ojalá, es ojalá. súper interesante cómo está. Si no hay otra pregunta, yo todavía tengo otras. Quería, también me parece súper interesante y es algo que también encuentro mucho en la Inquisición mexicana, de las denuncias, sobre todo de hechicería, no de brujería, de hechicería. Cuando falla el procedimiento, entonces es cuando van a denunciar. Mientras funcione o crean que funciona, son parte del asunto, pero en el momento en que falla el remedio o la adivinación o lo que sea, entonces es cuando lo denuncia, como si fuera una especie, decía un amigo, una procuraduría del consumidor,
que puedes ir a reclamar por un mal servicio, ¿no? Entonces es cuando las denunciaban un poco porque entonces sí se consideraban estas víctimas de la hechicera se consideraban estafados, más que hechizados o lo que sea, sino estafados, y entonces la denunciaban, sabiendo que al decir que había usado este tipo de prácticas, pues las iban a castigar. Sí. Es una venganza, la verdad. Es llamativo, Exacto. efectivamente, cómo están, muchas veces parecen estar de acuerdo con que haga todo tipo de prácticas mágicas siempre que tengan éxito, pero si ya no tienen éxito, entonces voy a la Inquisición. Sí, sí, es Exacto. realmente curioso. Sí, incluso cuando queda de manifiesto que no hay delito, en el sentido de que no hay delito contra, porque dices, a ver, si no ha hecho nada, hay muchas veces que pues son cosas que la misma, y luego la misma mujer cuando declara, no, era todo mentira, no, lo hice por conseguir su dinero, claro, entonces pues la Inquisición no tiene nada que decir, la relajaría, pues dice, pues esto que se ocupe las cortes normales, porque la Inquisición no tiene nada que ver. Es como curioso cómo las personas engañadas acusan ante la Inquisición y muchas veces la persona acusada pues intenta decir, no, no funciona porque es todo mentira, yo no sé nada de esto, yo no tengo ningún poder especial, pero sí, sí. ¿Verdad? Y Pero bueno, el sí, mismo, sí las castigan por embusteras, pues sobre claro, todo sí, porque sí. utilizan Mm, elementos religiosos, ortodoxos. sí, Entonces, o sea, la justicia civil a lo mejor no les hacía aún menos caso. Pero ya decir que, bueno, que usaba estas cosas, que hacía la adivinanza de las habas, pues a lo mejor por lo menos le sacaban un susto a la hechicera, ¿no? sí. A ver, tenemos algunas preguntas. Nancy Méndez dice muchísimas gracias por la conferencia. Dice una curiosidad, me llamó la atención el simbolismo de los colores. ¿Hay alguna obra en la que podamos localizar esa información? Pues la verdad es que yo no, o sea, no he consultado nada, pero por ejemplo, lo del azul es una cosa totalmente frecuente, está hasta en notas a comedias, pues por ejemplo, yo que sé, tengo el desdén con el desdén, pues los caballeros se visten con diferentes colores, y el azul son celos, o por ejemplo, las flores de Romero, este romance de Góngora, las flores de Romero, Niña Isabel, hoy son flores azules, mañana serán miel. Y esas flores azules es por los celos, porque los amores dan celos. Bueno, se sabe que en el siglo de oro o en la concepción tradicional del amor, los celos son el acompañamiento del amor. O sea que el azul son celos, eso de siempre. Y hay algunos otros, pero sobre todo el azul y los celos es algo que, bueno, que está por todas partes. Y seguro que no conozco ahora mismo ninguna referencia. Sí que esto lo ha hecho Soraya Pérez Santiago para su TCG, por ejemplo, lo del rojo, pero simplemente lo que ella dice, el hechizo dice que significan las cosas, porque claro, al final la propia hechicera dice las cosas, rojo, sangre, tal, el paño rojo es sangre, que al final ella misma lo aclara, porque si no, pues... Pero vamos, que lo del azul es lo más frecuente del mundo sí. Este trabajo de Soraya Pérez Santiago ¿se puede consultar? Bueno, no lo ha publicado, es un trabajo fin de grado, entonces lo tiene pues digamos cerrado y fue evaluado. A lo mejor en algún momento se anima y hace un artículo sobre él, por ejemplo. Sería muy interesante, Pues se lo lo diré. estaremos esperando. También hay una pregunta de Armando González que dice, hola, muy interesante la ponencia. ¿Existen evidencias sobre rituales o exorcismos para defenderse de los hechizos de estas brujas? Hay hay algunos procesos de fe en los que se mencionan que algunas hechiceras tienen hechizos para defenderse de otros hechizos. Sí, o sea, pero también las propias hechiceras, sí, es que lo recuerdo, en el siglo XVIII hay una mujer que va, un hombre que va a una mujer para defenderse o para curarse de hechizos, porque, por ejemplo, hay algunos hechizos que, por ejemplo, causan algo que no se sabe muy bien, pero da la impresión de que es impotencia. Entonces, cuando un hombre está ligado, bueno, lo dice de diferentes maneras y
para deshacer el hechizo que causa la impotencia suelen ir a otra persona que deshaga ese hechizo, desligue, o no sé cómo lo... Eso sí era, yo creo que casi lo más frecuente que yo he visto de una cosa que son hombres y da la impresión de ser impotencia, pero tampoco se dice con estas palabras, lógicamente. Pero sí es frecuente, bueno, frecuente, pero sí se da. Pero otros hechizos no recuerdo haber visto. Bueno, hay como muchos objetos contra, sobre todo contra el mal de ojo y ese tipo de cosas. Acá en México a los niños les ponen una pulserita con una semilla que se llama ojo de venado y eso las protege, y las higas para los niños en España, ¿no? Objetos que protegen de las brujas. Hay otra pregunta de Félix Castro que dice: buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. ¿Conoce algún caso de mujeres o brujas encausadas por participar en la búsqueda de tesoros o por emplear libros para encontrar tesoros? Sí, una de las cosas por las que más se contrata a las brujas es para encontrar tesoros y para encontrar cosas perdidas. Sí. Una de las cosas. Encausadas, sí, encausadas en el sentido de que algunas de las brujas, bueno, hechiceras vamos a llamarlas porque son estas, pues más de andar por casa, sí que de entre las cosas más frecuentes que hacen es encontrar cosas perdidas y encontrar tesoros. También ganar pleitos. Tenemos por ahí, Delfina Vázquez y yo, un artículo que nunca hemos publicado porque, bueno, pues porque nos dijeron que nos lo iban a publicar y años después preguntamos y nos dijeron, es que salió todo mal y entonces lo tenemos ahí un poco muerto, pero vimos que entre las cosas más frecuentes está efectivamente, pues cosas en el fondo prácticas, saber si alguien va a venir y si, por ejemplo, encontrar tesoros y cosas perdidas. Sí, era muy frecuente. Yo lo he visto más bien para cosas perdidas y no para tesoros, pero sí que puede ser bastante. En lo que alguien más se anima a preguntar, yo tengo tu comentario, sobre todo viendo que te has ocupado de la escritura de mujeres. Mencionaste varias veces, o sea, dijiste que, por ejemplo, una de ellas que firmaba, pero dices que no sabía leer, Eh, y aún así firmaba. sí. ¿Cómo firmaba si no sabía leer? Porque lo que a mí me ha tocado es que, claro, en el expediente se aclara que no saben leer y que no, sobre todo dice no sabe firmar. Normalmente terminan todas las declaraciones diciendo cómo no sabe firmar, lo firma por él o por ella, de los denunciantes, el comisario. Ajá. Entonces ya establecen que sí, no tienen acceso a la escritura, pero tampoco firman, excepto hay un inquisidor, un notario que él hace un garabato como si estuviera Claro. firmando, pero ya aclara que no sabe firmar. Pero me parece muy interesante porque en un caso grande que yo trabajé, el demonio hacía más o menos lo mismo, decía, tienen que hacer una cédula firmada con sangre y no sé qué, y le decían, pues sí, pero no sé escribir. Entonces el demonio Ella en agarraba este el caso pero firma con su dedo o algo así, firma con su dedo. no, o sea, no hace un garabato, No porque firma, no, eso de que el demonio haga la firma, haga la cédula, o sea, aquí hay varios casos. Él mismo tiene que escribirlo, decirles que firmen, dicen que no sabe firmar, y él, como si fuera el comisario, firma en su nombre. Y con eso se hace la cédula. Y hay casos, por ejemplo, en el que la acusada dice que el demonio le enseñó a escribir para que pudiera hacer su cédula, que me que me parece calle, súper linda. dice, vale, no tengo alma, pero tengo una capacidad de... Campaña de alfabetización que hace el demonio. Qué curioso. Qué Sí, curioso. Sí, en este caso entonces, no muy le enseña a interesante. escribir, ella hace un signo, creo que le pone Ajá. el dedo. Acabo de sacar el artículo este que tengo por ahí, que no lo he publicado, y se ve de una mujer que es gitana, dice, otro hombre que testifica declara que ella le había ofrecido sacar un tesoro que solo podía descubrir, gitana, soldado o peregrino. O sea que es un soldado es un tesoro que solamente puede ser descubierto por eso, por gitana, soldado o peregrino. O sea que hay algunas veces encontrar un tesoro, ¿ves? Hay dos mujeres en el siglo XVIII que dicen que van a estar, dice, el tesoro guardado por un moro.
también el tesoro del moro, el tesoro de los moros que se Ujú. fueron, un tesoro escondido en una atalaya camino de la Mancha, ¿ves? O sea que hay varios. Una porción de alhajas de plata machacadas y un talego de pesos duros que hurtaron cerca de la ermita del Ángel de Madrid. O sea, como es muy concreto. Hay un tesoro que yo te voy a llevar, que yo lo puedo descubrir y puede ser, pues eso, un tesoro de los moros o muy, muy curioso. No, muy, muy interesante. Pues si no hay preguntas, me escribió Claudia, se disculpa con todos ustedes por no haber podido estar aquí, sobre todo contigo, Belén, pero ya escucharán la conferencia y les manda muchos saludos. Y pues si no hay más comentarios, pues yo quiero agradecer mucho la conferencia interesantísima de Belén y pues agradecerles a ustedes su presencia en este seminario. Pues muchas gracias yo también por estar ahí y por invitarme. Muchísimas gracias, Cecilia, por moderar. Y nada, ha sido un gusto y hasta muy pronto, espero. Hasta pronto. Gracias.